El bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Y esta noche la presencia de la presidencia de Conatel aquí con nosotros. Vamos a hablar de varios temas relacionados a los costos, los servicios, Internet, 4G, la expansión del servicio. Miguel Benítez tiene la propuesta, también lo saludamos atentamente. Buenas noches para ambos. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Ernesto. Muchas gracias. Así es, estoy en compañía de la presidenta de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, banda ancha, 4G. ¿Cómo se reduce el precio de Internet? Todo eso nos va a comentar aquí la titular del ente regulador. Buenas noches, presidenta. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches a la teleaudiencia. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Presidenta, empecemos con las proyecciones de la Conatel, porque dentro de su Plan Nacional de Telecomunicaciones 2016-2020 contempla la reducción de los costos de Internet. Sabemos bien que Paraguay, después de Bolivia, tiene el precio de Internet más elevado de la región, y esto se debe a nuestra condición de país mediterráneo. Pero ¿cómo se puede hacer, presidenta, para tener un Internet más barato de aquí a los próximos años? Efectivamente, nosotros estamos presentando nuestro plan 2016-2020 en marzo de este año y dentro de ese plan se contempla la reducción de los costos de Internet. ¿Cómo se va a hacer esto? Según los estudios de expertos de la OIT, que son los que nos están acompañando y llevando adelante este plan, ya existe una reducción del 17% año a año y hasta el 2020 va a haber una reducción del 60%. Las pretensiones de Conatel es que lleguemos a un 80% de la reducción, que se entienda que no es el costo, sino inclusive con ese mismo costo van a tener mayores ventajas, si se quiere, mayor ancho de banda, mayor velocidad, que es lo que estamos haciendo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, Conatel va a implementar seguramente que algunos ajustes, como por ejemplo la implementación del IXP, ¿para qué? Para que podamos generar más negocios, que puedan llegar a nuestro país gente interesada en hacer contenido por nuestra posición geográfica misma, es súper beneficioso. Entonces, una de las formas es esta. El otro problema, como bien lo dijiste, es nuestra situación geográfica. Estamos gestionando por ello reducir los costos internacionales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos en negociaciones con los países vecinos porque es el tránsito desde Paraguay hasta el cable submarino, es donde encarece ese costo. Y bueno, ya decíamos que vamos a traerlo del IXP, vamos a hacer inclusive reglamentos para compartición de infraestructura, que esto ayude a que los que brindan el servicio puedan tener también reducidos sus costos y muchas otras medidas más, por supuesto. Ahora, presidenta, el famoso 4G, que todo el mundo ve, todo el mundo escucha, pero todavía no comprende bien qué es el 4G. El año pasado se hizo la licitación para expandir esta cobertura, esta tecnología, y ahora para este año se plantea nuevamente más licitaciones para tener 4G ya en otras bandas. Podemos empezar, presidenta, explicando un poco el 4G, cuál es el plan de licitación para este año y sobre todo qué va a repercutir, cómo va a repercutir para el usuario final. Bueno, el 4G sabemos que es justamente una tecnología de cuarta generación, que esto en comparación con la de 3G tiene unas 10 veces más de capacidad y velocidad, ¿y en qué va a beneficiar a la gente? Que va a tener, por supuesto, mucho más velocidad, más capacidad y esto también va a generar inclusive nuevos negocios, nuevas modalidades. ¿Por qué? Porque todo lo que se necesite, ya sea transmitir una película, el trabajo de los periodistas, bueno, un montón de cosas lo van a poder hacer con mucha más agilidad. ¿Esto quiere decir que los precios pueden subir o se pueden mantener? No, nosotros estamos empeñados en que los precios sean los precios de la región, del país, que todos tengamos la misma posibilidad. Me preguntabas si íbamos a hacer una nueva licitación. Está dentro del plan justamente que estamos presentando, porque la idea de Conatel es disponibilizar espectro de frecuencia para que no haya, como siempre repito, que no haya ninguna disculpa de que se brinde realmente un buen servicio de transmisión de datos de Internet. El Plan Nacional de Telecomunicaciones también propone
dotar de infraestructura sobre todo al interior del país, a los centros de sanatorios, a los hospitales, a los centros educativos también. ¿Eso sería también un trabajo en conjunto con las empresas privadas? Bueno, de hecho, dentro de esta licitación, que es la primera en su género, si se quiere, con esta modalidad, nosotros pusimos unas responsabilidades sociales bastante importantes a los operadores que están obligados a cumplirlo y que representa un beneficio para la ciudadanía. ¿En qué consiste en esta responsabilidad social? Porque es un compromiso de gobierno y consiste, por ejemplo, por decirle, 9.900 cuentas con internet para alumnos sobresalientes. Seguimos apostando, el gobierno sigue apostando en la gente, en los estudiantes sobresalientes para que tengan esa posibilidad. También en internet para los centros de salud, para la parte de telemedicina, que por lo menos vamos a paliar en cierto modo las carencias en el interior. También hay conectividad para la policía con equipos incluidos, porque todos sabemos y todos estamos, si se quiere, preocupados por la seguridad. Aparte de eso, conectividad para el Ministerio de Educación, apostando justamente a la educación de nuestros chicos, que bueno, es el futuro nuestro. Sí. Todo eso ya comienza con esta licitación de 4G y vamos a seguir incrementando eso. Perfecto. Presidenta, apagón analógico, televisión digital, ¿qué es, qué significa y cuáles son las proyecciones para este proceso de la CONATEL? Bueno, efectivamente, dentro de uno de los desafíos para este año, para el 2016, es justamente toda la planificación de la frecuencia de televisión digital en abierto y por supuesto, reducir el apagón analógico. Históricamente, si te hago una reseña, en un principio se había fijado para el 31 de diciembre de 2021, luego esto se modificó y se llevó hasta el 31 de diciembre del 2024. Nuestra intención es reducir ese tiempo. No podemos ser el último país que sale con una televisión digital en abierto, ¿verdad? La posibilidad de que se tenga en alta definición, que exista interoperatividad entre los usuarios y a través del canal, siempre y cuando tengan una aplicación, como ya ustedes saben, por ejemplo, si están viendo una película y alguien que está en su casa y tiene la aplicación quiere saber quiénes son los actores de esa película, lo puede ver simultáneamente sin problema, o en el fútbol, ¿por qué no decirlo? Y como somos un país futbolero, poder ver en alta definición, realmente es bastante interesante y nosotros apostamos a bajar el tiempo del apagón analógico. Para ellos inclusive vamos a tener una reunión con los licenciatarios y ver cómo podemos contribuir en parte de infraestructura para que estos costos no sean tan altos para la gente, el licenciatario, y que tampoco se vaya en detrimento del usuario. Ya estamos trabajando para que los televisores que se compren de ahora en más sean ya con la norma adoptada. En ese sentido sacamos ya una resolución, tomamos la medida, lo vamos a trabajar con aduanas y el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Esto qué significa, Presidenta? Que los televisores que hoy vengan al país, digamos, ya tienen que tener la norma japonesa brasileña para poder ingresar al mercado. Esa es la idea. Nosotros vamos a hacer los que homologamos los televisores para que no tenga esa necesidad de comprar un ZBOT, un decodificador para poder llegar a la señal. Entonces, para tener el sistema de alta definición sobre todo. Entonces, la idea es que los televisores que se compren ya sean los que tengan las normas específicas. Esto también va a generar un negocio importante. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente van a atraer realmente a introducir al país esos televisores y ya no va a ir en detrimento sobre todo a la gente más carenciada. Usted mencionaba que entre los beneficios del apagón analógico está, obviamente, la creación de nuevas empresas, nuevos negocios posiblemente, sí, aparte de lo que significa para el consumidor final, una mejor definición, sí, una mejor calidad de la imagen. Sí. Pero también hay una posibilidad del dividendo digital que ustedes los técnicos, sí, llaman la liberación del espectro, donde hoy están las emisiones, sí, de televisión, sí, analógica. Efectivamente. ¿Esto para qué se podría usar? ¿Para la banda de 700 específicamente, la de dividendo digital? Esa es la banda que nosotros queremos licitar este año y para ello estamos ya trabajando en liberar completamente, limpiar ese espectro. Solamente nos queda un canal en el Chaco que ahora están pidiendo su renovación de licencia y ya le vamos a asignar justamente frecuencia digital para que ellos salgan como probablemente, no sé si va a ser los primeros porque efectivamente ya existen los canales existentes pidiendo frecuencia digital,
para empezar a hacer sus transmisiones experimentales. Pero lo único que quedaba allá en el Chaco están ya conscientes de que van a pasar a televisión digital. Presidenta, por último, los usuarios de telefonía móvil e internet generalmente suelen expresar sus molestias cuando no hay una buena señal, una buena cobertura. ¿Esto cómo la CONATEL puede trabajar para velar por la defensa del consumidor? La verdad, muy interesante. Nosotros compramos equipos de última generación en la parte para el control de calidad de servicio, y hoy en día estamos empezando a hacer esas mediciones, esos controles que anteriormente nosotros lo teníamos a través de los reportes que nos hacían los usuarios los licenciatarios, los prestadores de servicio. Entonces hoy nosotros mismos estamos comprobando esa calidad de servicio para que, por supuesto, llegue la velocidad y la capacidad que dicen en sus propagandas y en lo que están ofreciendo en los paquetes y todos los licenciatarios, los operadores en sí. Y también hace que haya una verdadera competencia, porque al haber un control, la gente quiere cada vez mejor calidad y también se exigen más para eso. Perfecto, Presidenta. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, yo soy la agradecida porque me dan la oportunidad de comentarles lo que tenemos en vista como CONATEL y que la gente sepa lo que nosotros realmente hacemos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. El bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.